Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes. Soy Pedro Paredes Vela, nos acompaña aquí en la programación de Exitosa. Estamos en La Verdad en Exitosa a nivel nacional, radio y televisión, nuestra programación, y para compartir las últimas noticias, que sobre todo aquella que nos viene generando revuelo, como esta captura de David Cornejo, el alcalde de Chiclayo, que ha sido intervenido como parte de una presunta banda criminal que cobraba cupos para otorgar licencias a empresas de transporte. Parte de todo este sistema mafioso que se habría desarrollado a lo largo de su gestión municipal, según la información del Ministerio Público que se tiene, es que básicamente se cobraba entre 40.000 a 110.000 soles por cada empresa de transporte para que puedan concederle inmediatamente la licencia de operación. Así estaba la situación en Chiclayo. Esta madrugada el señor Cornejo ha sido intervenido, también está su hermano dentro de la presunta banda, y ahora todos tendrán que responder ante la justicia. La lista de los intervenidos es bastante larga, reiteramos, 21 personas. Hay gente que bordea los 50 años, de 64 años. Ya vamos a dar a conocer exactamente de quiénes se trata dentro de esta presunta banda, los temerarios, como han sido calificados, los temerarios del crimen, como han sido calificados por la policía. Y al respecto de esta situación que aconteció en Chiclayo y que estuvo además perpetrándose hechos criminales como el cobro de cupos, planteamos la pregunta del programa el día de hoy, jueves 29 de noviembre. Para que usted nos haga llegar su respuesta, como siempre, a través de redes sociales, en Facebook, Exitosa Noticias, en Twitter, a través de @exitosap. La pregunta del programa, y planteamos y ponemos en pantalla en estos momentos para que usted opine sobre esta situación que viene pasando al interior del país. Para que de esta forma, además, vamos un poco explicando, para que de esta forma veamos como ciudadanos, como peruanos, ¿qué podemos hacer con ese tipo de autoridades del interior del país? No solamente estamos viendo ese sistema de corrupción, sistema mafioso, aquí en la capital de la República, de nuestro querido Perú, tantas veces golpeado por personas que llegan al poder solamente con la pretensión de delinquir, más no de ejercer alguna acción a favor de la ciudadanía. Lamentable, y es la segunda vez con un alcalde de Chiclayo, la segunda vez y de manera correlativa, de manera seguida nada más. De manera seguida, solo recuerden el caso del anterior alcalde que ha sido encontrado con más de $1 millón en una caja fuerte dentro de su domicilio. Solo para que se den cuenta ustedes la magnitud de corrupción que existe en la región Lambayeque, directamente en la ciudad principal, capital, la ciudad de Chiclayo. Planteamos la pregunta del programa, siendo las 12 del mediodía con 9 minutos. Detienen alcalde de Chiclayo por delitos de corrupción y crimen organizado. ¿Qué hacemos con esas autoridades? ¿Qué hacemos con esas autoridades? Y cuando decimos estas autoridades nos referimos a todas las autoridades de provincias, regiones que están fuera del espectro político de la noticia nacional. Hay que echar una mirada a qué es lo que pasa en distintas regiones, qué es lo que pasa en Chiclayo, qué es lo que pasa en Lambayeque, qué es lo que pasa en Huánuco, en Cusco, Puno, en todas las regiones del país. La corrupción no solamente está en Lima, no solamente está aquí en la capital. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de las ciudades de nuestro Perú? Reitero la pregunta del programa. Detienen al alcalde de Chiclayo por delitos de corrupción y crimen organizado. ¿Qué hacemos con estas autoridades? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su sugerencia? ¿Qué cree usted que se tiene que hacer con esas autoridades municipales regionales que muchas veces terminan liderando bandas criminales para que puedan hacer de las suyas? En la comunicación telefónica ahora mismo se encuentra el general de la policía, José Lavalle, comandante general de la Policía Nacional del Perú. General Lavalle, buenas tardes, bienvenido a La Verdad en Exitosa. Sí, muy buenas tardes. Estamos aquí trabajando arduamente contra la corrupción. En esta oportunidad se ha hecho una mega operación en Chiclayo con la Fiscalía de Crimen Organizado para combatir la corrupción en esa jurisdicción. General Lavalle, ¿cómo nace la investigación para dar finalmente con esta banda criminal que era liderada por el señor David Cornejo, alcalde de Chiclayo? Bueno, ya había algunos antecedentes, alguna información de que se estaba exigiendo, se estaba solicitando cupos, dádivas, entregas ilícitas de dinero para dar concesiones, para dar licencias a algunas empresas de transporte público. Ahí los agentes de inteligencia han hecho un trabajo fino, han comunicado inmediatamente a la Fiscalía contra el crimen organizado
se han hecho procedimientos y técnicas especiales de investigación, se ha podido reunir elementos de convicción que han permitido la detención preliminar de varias personas. A la fecha se han detenido a 14, de entre los cuales se encuentra el propio alcalde de Chiclayo, el alcalde provincial. Y existe, como reitero, elementos de convicción que señalan que habrían estado recibiendo sumas itinerarias de estas empresas, de esas empresas para otorgarles las licencias, las concesiones. En algunos casos, estas entregas dinerarias han superado los 100.000 soles. ¿No? Estas entregas han sido a través de terceros, de intermediarios, pero finalmente han llegado en manos de estos malos funcionarios, quienes han actuado pues de muy mala forma. Pero ya el brazo de la justicia ha llegado, la policía con las fiscalías han hecho un buen trabajo, ahora están con detención preliminar y esperemos estos días de múltiples diligencias para sustentar el caso. El fiscal tendrá que sustentarlo para pedir las prisiones preventivas. General Lavalle, una precisión si podría, por favor, si no es de repente no es un secreto de la investigación que están desarrollando hasta el momento. ¿La investigación nace a raíz de qué? ¿De la denuncia de algún empresario transportista que estaba siendo coaccionado para que puedan otorgarle la licencia? ¿O es que de repente alguna información se habría filtrado durante esta presunta transacción? Porque para que exista un sistema mafioso, vale decir que hay quienes cobran el cupo y hay quienes están dispuestos a pagar para que este sistema finalmente termine funcionando. ¿Cómo es que salta la información para que la policía intervenga con toda la firmeza y se pueda descubrir todo el caso? Sí, efectivamente, las exigencias ilegales de estos malos funcionarios hicieron de que algunas personas no conforme, no con ánimo de caer en estos delitos, han comenzado a dar información y la policía ha ido corroborándolo progresivamente. Es decir, de que este mecanismo ilegal ya estaba aplicándose de tal manera que varias personas afectadas ya indicaban su malestar, su preocupación por ello. Ello ha sido recogido convenientemente con los procedimientos que marca la ley, con el fiscal, y eso ha permitido ya que se abra todo un caso que en realidad tiene matices pues de una red criminal. No, sin duda alguna, pero ahora, ¿de cuántas empresas estamos hablando, General Lavalle? Bueno, tenemos registro de varias de ellas, al menos más de media docena. No puedo dar datos exactos en estos momentos porque está todavía en proceso, pero al menos se tiene entendido que son al menos 6. ¿No? 6 que habrían sufrido, digamos, los embates de estas exigencias, y algunas de ellas habrían cedido pues a pagar, ¿no? esta exigencia ilícita. Ahora, de estas empresas que superan la media docena, por lo menos serán 6, 7, 8, no se puede precisar con la misma, pero son empresas de transportes. ¿De qué giro exactamente? ¿Qué tipo de empresa de transportes? Generalmente de transporte urbano y algunos también interprovinciales, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a pensar de que este mecanismo pudiera haber servido también para otorgar licencias a quienes no pues reúnen los requisitos, o a quienes de repente no tienen las mejores condiciones de servicio hacia nuestra ciudadanía. Entonces podemos pensar que el perjudicado finalmente esto también son los ciudadanos de a pie, y aquellos que utilizan estos servicios porque de pronto el que gana la concesión, al que se le entrega la licencia, es pues el que no da las mejores condiciones. Entonces, eso también hay que verlo por ese lado, ¿no? Cómo esto perjudica a a los ciudadanos, y más allá también de la gran corrupción que esto ha significado. Como ha habido allanamientos de domicilio, a uno de ellos se le ha encontrado una cantidad considerable de dinero, se supone producto de todas estas coimas. ¿De cuánto estamos hablando, general, que le encontraron en su poder? Bueno, se está contabilizando, no me atrevo a decir un número porque todavía se está contabilizando. ¿6 cifras o 7 cifras? Bueno, 6 cifras. 6. Pero, como le digo, tendrían que todavía terminar de contabilizarse para que se tenga ya la cantidad exacta, ¿no? Pero en todo caso,
esto significaría pues de que efectivamente esta actividad ilícita era pues muy lucrativa para estos muy malos funcionarios. El dinero, Entonces, General Lavalle, ¿el dinero ha sido encontrado en poder de alguien cercano al alcalde? bueno, es un funcionario de la municipalidad, efectivamente, y esperamos que terminen las diligencias, terminen toda la contabilidad y el arqueo para saber de cuánto exactamente estamos hablando. Pero de hecho es una cantidad de dinero que ya nos llama a pensar que podría tener ese origen ilícito, al menos por el volumen y la manera como estaba oculta, ¿no? Ahora, otra precisión, por favor, general, para ir terminando la entrevista. Se hablaba a primeras horas de la mañana de cuando salió la información de por lo menos 12 intervenidos. Por otra parte, se corrobora que serían 21. ¿Eso está confirmado que serían 21 los detenidos o 21 los integrantes identificados y próximos a ser capturados? Sí, hay involucrados que estaban en el número de 19, que entiendo pueden ampliarse hasta 21, pero los detenidos hasta hace un par de horas eran 14, ¿no? Con 14 que estaban ya aprendidos y sobre los cuales se estaban haciendo los registros domiciliarios y otras diligencias. Esto podría incrementarse en el transcurso del día porque todavía las operaciones no concluyen y ya al término de este día podemos hacer un balance ya más con información más precisa. Ahora, entendemos de que la forma como el modus operandi de esta presunta banda criminal va a ser investigado o va a ser procesado el alcalde David Cornejo en el marco de la ley de crimen organizado. El Ministerio Público ya más o menos está disponiendo de cuánto tiempo de detención preliminar va a pesar sobre las personas involucradas. Bueno, el trabajo es de manera conjunta, articulada con el Ministerio Público. Entendemos que estos días de detención preliminar que se están dando sobre ellos va a servir para complementar algunas diligencias que tengan que hacerse y a partir de la mayor información que se tenga en estos días, ya el fiscal podrá tener una idea, ¿no?, de cuánto. Generalmente en crimen organizado se solicita hasta 36 meses, claro, ¿no?, de prisión preventiva. Entonces eso es ya una tarea de nuestros fiscales y entendemos que en este caso lo harán bien, ¿no? Bien. General Lavalle, muchísimas gracias por la información alcanzada, compartida para Exitosa. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Duro golpe a la banda criminal organizada que habría liderado el alcalde de Chiclayo, David Cornejo. La tenemos aquí en la lista de las personas que hasta el momento están contabilizadas, plenamente identificadas, que han sido detenidas. Por ejemplo, está Waldramina Charito Noemí Aguilar Cueva, de 46 años, quien tenía, según la información que manejamos, tenía la función de coordinadora dentro de esta organización criminal. También está Isaías Nicolás Merino Chávez, de 42 años, Edgar John Vázquez Díaz, de 37, Martín Segundo Guevara Rosado, de 36, Emiliana Garnique González, de 64, Mario Esteves López Correa, de 26, Juan Carlos Pérez Bautista, de 34. Juan Carlos Pérez Bautista, es el regidor vigente en estos momentos de la Municipalidad de Chiclayo. John Dandy Vega Sánchez, 38 años, Daniel Coronado Tarrillo, 45, Ever Luis Gil Otiniano, de 53, y Miguel Quiroz Miñope, de 50 años de edad. Hasta el momento son los plenamente identificados y detenidos. Hay una lista que se puede extender hasta 21 en total. Están en proceso de captura de los integrantes de esta banda criminal que habría liderado David Cornejo, calificada como los temerarios del crimen. David Cornejo, alcalde de Chiclayo, es el segundo de periodo consecutivo que termina siendo intervenido por graves delitos en su contra. Qué mala suerte la de los chiclayanos, la de la población del norte del país, al elegir ese tipo de autoridades inmersas en terribles hechos de corrupción y de criminalidad. En torno a los transportistas, un poco para ampliar la información que nos alcanzan por interno, por ejemplo, nos señalan que el dinero que recibían de manera ilegal era para que puedan conceder permisos y autorizaciones de nuevas rutas como Chiclayo Chaparrí, Chiclayo Pomalca, Chiclayo Epen, Chiclayo Tumán, entre otras rutas que los empresarios de transporte
intentaban finalmente coberturar para las actividades empresariales que ellos propiamente desarrollan. Sin embargo, se encontraban con tremenda banda criminal que terminaba cobrando los cupos entre 40.000 a 110.000 soles. Además, lo que nos informó el general José Lavalle respecto al dinero en efectivo que habría encontrado en poder de una de las personas de esta banda y que hasta el momento la policía se encuentra contabilizando cuánto dinero, cuánta plata sucia se habrá incautado durante este allanamiento en horas de la madrugada. 12:21 al respecto. Vamos a cambiar de información, nos vamos con Rosario Victorio en la información desde el Cercado de Lima. Rosario Victorio, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Información en vivo desde el Cercado de Lima. Continuando con el paro médico a nivel nacional de 48 horas, la Federación Médico Peruana marcha hasta el Congreso. Esto pues se sabe que la ministra se encuentra debatiendo el presupuesto del aumento de su sector. Vamos a conversar ahora con el vocero, el doctor Danilo Salazar Oré. Él es el presidente de la Federación. Estamos en vivo para Exitosa. Comenten ustedes quién a piel dulce. Nosotros estamos aquí, los trabajadores de salud, y en esta oportunidad todos los médicos estamos peleando por la salud pública, porque no es posible que según Contraloría el 79% de los hospitales no tengan equipamiento básico. Tuberculosis somos número 1. Anemia está creciendo, por lo tanto nosotros queremos que se incremente el presupuesto en el sector salud, que ese incremento sea el 0.5% del PBI por año, como nuestras autoridades siempre lo han dicho. Nuestros presidentes dicen siempre que lo van a incrementar. Historia conocida, años por año, pero nadie lo hace efectivo. Esperamos que este sí lo haga. Por lo tanto, el día de hoy, los congresistas tienen la oportunidad y lo tienen en sus manos para incrementar el presupuesto en el sector salud y deben de cambiar la historia de la salud. También es un pecado ser médico. Aquí en el Perú es un pecado ser médico porque nos pagan una miseria. No es posible que un médico por terceros, un médico que se ha sacrificado 7 años, un médico que ha hecho especialidad que tiene 10 a 12 años, puede ganar 3.500 soles y encima, acá cito nomás, aquí en el Cono Norte, 5 meses que no le pagan a un médico por tercero, no puede ser. Asimismo, un médico con 35 años de experiencia, ya está para jubilarse, y ese médico, y solamente gana 6.000 soles, mientras que nuestros hermanos, aquellos que se dicen que dan la justicia, ganan 35.000 soles. Lo que más molesta en el tema de sueldo es la inequidad, ya que hay una inequidad total. Y esperamos que vamos a marchar hasta el Congreso. Yo sé que nuestros hermanos policías en este momento nos van a decir pasen, y ahí vamos a ir ahí. Bueno, ellos están en pie de lucha en estos momentos y se van a dirigir hacia el Congreso de la República. Adelante, estudios. Rosario Victorio por la información compartida. 12:24. Nos trasladamos inmediatamente hasta el Congreso de la República, donde viene dando declaraciones Edwin Donaire, el congresista que en estos momentos está con el pedido de internamiento en el penal desde el Poder Judicial por delito de corrupción. Eric Carrado, te escuchamos, buenas tardes. Gracias. Información en vivo de este Congreso de la República. El parlamentario Edwin Donaire hace precisamente uso de la palabra para hablar sobre su caso y el pedido que ha hecho el Poder Judicial para el levantamiento de su inmunidad. Escuchemos. Señor presidente, muchos de mis colegas se han expresado negativamente sobre mi persona. Yo los perdono, pero creo que es por ignorancia, desconocimiento del caso. Por encima del levantamiento, señor presidente, prevalece la verdad y la justicia. Por ello solicito respetuosamente en forma pública una audiencia con el presidente del Poder Judicial a través de su investidura extensiva al fiscal de la Nación. Y aquí, frente a nuestro héroe Miguel Grau, quiero expresarles, honorables congresistas, a todos y cada uno de ustedes, mirándolos a los ojos, que soy un hombre honesto, como todos aquellos que me conocen, particularmente mis subordinados, soldados y seguidores, y no le tengo miedo a la cárcel, ni siquiera a la muerte, pero nadie puede doblegarse ni sucumbir ante la injusticia y la mentira y presiones de venga de donde venga. Invoco al Poder Judicial que se pronuncie con celeridad, imparcialidad y objetividad
que en la primera instancia considero se ha omitido groseramente durante 12 años. Voy a continuar, señor presidente. Bien, ha sido entonces la intervención del congresista Edwin Donaire, quien ha reaparecido aquí en el Pleno del Congreso y precisamente ha hecho uso de algunos minutos para dar sus descargos referente a su caso y el pedido del Poder Judicial referente al levantamiento de su inmunidad. Adelante con ustedes en estudios. Gracias, Eric Carrado, por la información alcanzada desde el Congreso de la República. Yo los perdono, ha dicho a quienes están criticándolo desde el Congreso de la República. Llamó ignorantes, además, a todos aquellos que le están cuestionando. Por otra parte, solicita audiencia. ¿Audiencia para qué? Simplemente tiene que someterse a la justicia. Ya se determinó, se emitió una sentencia. Más ahí lo que él pueda mencionar. Si durante el proceso judicial la justicia lo encontró culpable porque simplemente no ha convencido sus argumentos, no hay vuelta que darle. Tiene que cumplirle la condena como cualquier peruano. Que desgraciadamente él no es cualquier peruano, porque es congresista de la República y tiene la prerrogativa de la inmunidad que en estos momentos se viene ejerciendo con total impunidad. 12:27. El abogado José Tello Alfaro, abogado en temas electorales, se encuentra en la línea telefónica y le voy a preguntar sobre ese tema de los alcaldes, autoridades municipales regionales que vienen siendo investigados en estos momentos. ¿Qué está pasando con el filtro respectivo de la calidad política? Doctor Tello, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, qué gusto. Le reitero la pregunta, ¿qué está pasando? Un filtro que está haciendo agua en estos momentos. Autoridades municipales, por lo menos 3.000 alcaldes, gobernadores y funcionarios están siendo investigados en estos momentos a nivel nacional por actos de corrupción, señor Tello. Correcto, acá lo tenemos que ver este problema de dos formas. El tema procesal, electoral, y el tema de fondo, que es la crisis de partidos políticos que estamos atravesando. Me gustaría empezar con lo primero, por favor, con tu permiso. Siguiente, en el año 2014 no contábamos nosotros, me refiero en el sistema electoral, con el instrumento de la ventanilla única, que permite justamente obtener información de los candidatos, información sobre condenas, información sobre requisitorias, sobre propiedades, en fin, todo un paquete de información que ahora está disponible o estuvo disponible en este proceso del año 2018 a todos aquellos personeros de los diferentes partidos políticos y movimientos regionales que intervinieron en estas justas electorales. En consecuencia, lo que tú has mencionado hace un rato, que es el filtro, perfecto. Ese filtro lo han tenido los partidos y movimientos regionales a disposición para filtrar a los candidatos en este proceso. Claro. Anteriormente, reitero, no lo tenían. Por ende, podían aducir de que estaban sorprendidos pues con la situación esta de que resulta pues que la persona que llegó a ser candidata y finalmente salió elegido, bueno, pues era una persona que tenía más que un currículum, un prontuario. Ahora, ¿qué está ocurriendo el día de hoy, ya pasando al tema de fondo, con los partidos políticos? Algo muy grave. Hablemos de partidos políticos tal cual nacionales y hablemos de los movimientos regionales o movimientos políticos como una suerte de partido local a nivel de la región. ¿Qué ocurre acá? No hay institucionalidad. En consecuencia, cuando se habla de democracia interna de los partidos y movimientos políticos, estamos hablando pues prácticamente de actos meramente procesales, que no responden, mejor dicho, a un sentido orgánico, a un funcionamiento orgánico, para ser más claro, y estamos pues ante elecciones donde no, quien termina siendo, mejor dicho, el representante, el candidato a un cargo de elección popular y por ahí que sale electo, es una persona que no tiene una trayectoria dentro del partido, que no responde a la institución, sino responde a una coyuntura particular donde pues fue favorable el hecho que se presente a la elección, justamente utilizando el partido como una plataforma y no siendo parte de esta plataforma. Pero al respecto de eso, doctor Tello, ¿esto es solamente propio de los partidos, perdón, de los movimientos regionales? ¿Eso no es también una de los partidos políticos nacionales? Porque fíjese nomás lo que están investigados en estos momentos por el tema Lavallato. Claro, no, es de los partidos en general, por eso he hecho la mención, partidos y movimientos políticos. Partido de alcance nacional que postula cualquier tipo de elección, sea de una municipalidad distrital en cualquier localidad del país, o sea, la elección misma de la presidencia de la República, como también puede ser el movimiento regional que obviamente pues nos ofrece candidaturas a cargos de gobiernos locales, municipales, provinciales y distritales, y también gobierno regional, nada más. Claro. Entonces,
en ambos estamentos de organizaciones políticas, sea la de alcance nacional como los partidos, los movimientos, estamos haciendo agua desde una perspectiva institucional. La gente cree más en las personas que en los partidos. Tal es así, por ejemplo, que los candidatos hacia el final de este proceso, antes del día mismo de la elección, están muy preocupados de resaltar los símbolos de los partidos con los que postulaban, porque se daban cuenta que la gente más los ubicaba a ellos como personas que a los propios partidos que los estaban llevando pues a este proceso. Pero ese es por una crisis de institucionalidad de los partidos políticos, totalmente, como usted bien lo menciona. Pero, y estos partidos, por ejemplo, ¿qué nivel de exigencia pueden tener con sus autoridades? Cuando estos llegan al cargo, muchas veces te terminan renunciando a sus partidos, y en algunos casos en los cuales se mantienen, son tan fuertes políticamente que en realidad ningún dirigente que no sea autoridad electa como ellos se le pone al frente y pone orden ahí. O en la mayoría de los casos, aquellos que llegan al poder mediante un partido o movimiento regional llegan mediante un pago de cupo para el espacio de candidatura. Eso es algo que también he mencionado, pero lo he mencionado de otra manera. Yo lo que digo es de que las candidaturas se improvisan, las candidaturas son de coyuntura. Si hay un pago o no hay un pago, ese es un tema ya de la conciencia de cada uno, pero en realidad lo que no hay es ese dirigente que viene, por ejemplo, para una municipal, que viene de abajo, que viene desde las juventudes, que viene desde las juntas vecinales, que participa en su política local, en la política de la cuadra, del barrio. Ese dirigente no lo tienes postulando alcalde, a pesar que es una trayectoria, a pesar que demuestra compromiso con el partido político. Tienes a un advenedizo que si compra o no compra el cupo para ser candidato, eso, como te digo, es un tema de la conciencia de cada quien, finalmente llega a imponerse y genera el malestar de aquel militante del partido que se siente frustrado porque es relegado. Esa es la crisis institucional, esa es la crisis de fondo. Por eso te decía, por un lado está el tema procesal electoral, donde hoy en día ya se supone que vamos a tener mejores autoridades porque han funcionado los filtros a nivel de los partidos y movimientos regionales, y por otro lado tenemos este tema ya que es estructural, que es propio de los partidos políticos y movimientos regionales. Doctor Tello, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Gracias, Pedro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. 12:33. Pausa y regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. Hay un tema sumamente importante que vamos a tocar en estos momentos respecto a estas ofertas educativas de las instituciones privadas, escuelas privadas, jardines privados, y que los padres de familia que aspiran, si no confían en la educación pública, optan por una educación privada. Pero ¿cuáles son los cobros que están prohibidos? ¿Cuáles son los mecanismos prohibidos de esas instituciones hacia el padre de familia o hacia el mismo estudiante? Ese tema lo conversamos en unos instantes luego del reporte que nos alcanza nuestro compañero Álvaro Tapia desde Jesús María, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Álvaro, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Información. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en INSE, donde acaba de culminar precisamente la conferencia de prensa de la misión de la sociedad civil que ha llegado hasta Montevideo. Esto por el caso del pedido de asilo político del expresidente Alan García. Nosotros vamos a hablar rápidamente con Jorge Bracamonte. Bienvenido a Exitosa, y precisamente para que nos mencione acerca de esta misión que ustedes han tenido en Uruguay. Nada, nosotros hemos cumplido con un mandato que corresponde a las y los ciudadanos, el hecho de ir a informar al gobierno, a las autoridades del Uruguay respecto a la solicitud de asilo planteada por Alan García. Nosotros creemos que no se puede abusar de una institución tan importante como es la Convención de Caracas de 1954, ¿no?, para hacer un uso indebido de este derecho de proteger, ¿no es cierto?, a quienes pueden ser perseguidos a causa de sus ideas o de sus acciones políticas. En ese sentido, ¿cómo ustedes pues han llegado precisamente a este sector? ¿Han percibido positivamente la reacción de la sociedad uruguaya?
La sociedad uruguaya está indignada frente a esta situación y es más, podría citar textualmente lo que han dicho, o sea, ellos están en oposición porque no solo hay el tema de las investigaciones de corrupción, sino porque Alan García representa, es el símbolo de la impunidad en la región, en América Latina. Están entrevistados finalmente. Con muchos actores políticos del más alto nivel, el intendente de la ciudad, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, el presidente del Frente Amplio, entre otros. ¿Qué espera del presidente de Uruguay? Nada, que tome una decisión debidamente razonada y que se ajuste al marco de la Convención de 1954. Muchísimas gracias. Entonces, esta es la información que se tiene desde el INSE, informó Álvaro Tapia para Éxitos. Gracias, Álvaro Tapia, por la comunicación respecto a la situación de Alan García Pérez de Uruguay. Señalaron que es un tema sumamente difícil y la van a hacer larga. Van a hacerla bastante larga, porque lo que se podría devenir en caso que le concedan al asilo político al expresidente García es hasta una situación conflictiva en el ámbito diplomático, porque el Perú ha señalado básicamente, ha comenzado a deslizar la información de que le estarían negando el salvoconducto. 12 del mediodía con 40 minutos. El tema que le informamos previamente sobre el proceso de matrícula, proceso de admisión que increíblemente en colegios privados ha comenzado desde este año, agosto, septiembre, el proceso de admisión. Imagínense que el niño está en el jardín y tiene que postular para el colegio, para primer grado en agosto, septiembre. No ni termina el jardín y ya está con la matrícula asegurada, el cupo asegurado en el nivel primario para el 2019. Sobre esto vamos a conversar en estos momentos aquí en los estudios con Mayela Villacorta, quien es vocera de Indecopi, desde donde precisamente se vienen haciendo esas campañas de prevención de cobros indebidos a los padres de familia y también de sensibilización a las instituciones educativas privadas para que puedan dar una cobertura educativa de calidad y además con cobros adecuados a las circunstancias y a la realidad nacional. Mayela Villacorta, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Te agradezco por tu presencia, pero antes te invito, por favor, a ver este video de Indecopi, donde precisamente se muestra un poco sobre esta campaña que estamos mencionándolos. ¿Qué pasó, hermana? ¿Te han subido la pensión del cole de Facundo? ¿Y no te lo comunicaron el año pasado? ¿Y encima te están exigiendo que lleves todos los útiles escolares el primer día de clases? No es posible. Por eso, el tema de hoy es servicios educativos privados. Sobre la importancia de las condiciones de los servicios que brindan las instituciones educativas privadas, como colegios y nidos. Los únicos pagos obligatorios en las instituciones educativas privadas son la cuota de ingreso, que se paga una sola vez cuando el estudiante es aceptado en el centro educativo, la matrícula, que se paga una vez al año, y la pensión. Además, el monto de la matrícula nunca debe ser mayor al de una pensión mensual. Ante alguna deuda, la institución educativa privada no puede impedir el ingreso de los alumnos al colegio o al salón de clases, impedir que los alumnos den exámenes, publicar una lista de deudores. Tampoco pueden realizar cualquier acto que perjudique el desarrollo educativo del estudiante. También están prohibidos los cobros por otros conceptos, como por ejemplo, seguros, APAFA, bingos, colectas, entre otros, salvo que cuenten con la autorización del Ministerio de Educación. Los centros educativos privados no pueden exigir la compra de útiles o uniformes de una marca determinada o en un lugar específico. Tampoco pueden obligar a los alumnos a llevar todos los útiles al inicio del año escolar. Además, la institución educativa privada debe contar con las autorizaciones correspondientes para brindar el servicio educativo. Esta información la puedes verificar en la página web del Ministerio de Educación en el siguiente link. El colegio debe tener un libro de reclamaciones y el aviso correspondiente y responder los reclamos en un plazo de 30 días calendario. Cualquier cambio en el monto de las pensiones para el siguiente año se debe informar por escrito antes de finalizar el año escolar en curso. Y durante la matrícula te deben informar sobre el monto, cantidad de pensiones y fecha de pago de cada una. La pensión no puede ser cobrada por adelantado. Ante cualquier reclamo o denuncia por alguna infracción, acércate al centro educativo o envía un correo electrónico a
Recuerda que el Indecopi supervisa los centros educativos privados y el Ministerio de Educación los centros educativos públicos. Para más información, puedes visitar nuestra web www.yalosabes.pe. Todo lo que necesitas saber sobre los servicios educativos privados, ahora ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana. Bastante didáctico, bastante explicativo este material de video y audio, además, que hemos compartido por radio de Indecopi. Y habilitamos líneas telefónicas en este momento, Mariela, permíteme también. Mientras vamos conversando, conversamos con los padres de familia que sin duda alguna tienen muchas dudas, muchas interrogantes al respecto cuando terminan pagando muchas veces de más y que no, como dice el video, no les anticipan en muchas ocasiones. 251-9422-467-4499, líneas telefónicas habilitadas de Exitosa para conversar sobre este tema que vamos a tocar en este momento, sobre los colegios privados. Mariela, el tema de las deudas, por ejemplo, ese es un tema bastante reiterado. Si no paga una mensualidad, 2 mensualidades, le cierran la puerta al estudiante. ¿Qué tiene que hacer un padre de familia? Sí, hay que tener en cuenta que las normas que ha emitido el Ministerio de Educación relacionadas a la prestación de los servicios educativos que brindan las instituciones privadas, los colegios particulares, están orientadas, al igual que todo el sistema educativo, a brindar efectivamente ese servicio. Entonces, lo que se busca es que el estudiante pues complete el año escolar, continúe de manera, digamos, satisfactoria sus estudios, y en ese sentido, ese tipo de prácticas que señalas, cuando por ejemplo se deja de pagar la cuota de una pensión o de 2 pensiones y se le impide al estudiante el ingreso al centro educativo o se le impide dar los exámenes, están afectando el desarrollo educativo del estudiante y por lo tanto son prácticas prohibidas. Claro, ¿qué puede y qué no puede hacer el colegio? Pero antes que me respondas, llamada telefónica, por favor, al 251-9422-467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Llamo de Surco. Desde Surco, señora. ¿Consulta sobre el tema? Sí. Adelante, le escuchamos. 2 preguntas. La primera es, ¿qué medidas toman los colegios para recibir a profesores que sean idóneos y que no tengan ningún problema después los niños con personas que son con tocamientos indebidos y esas cosas? ¿Cómo verifican que estos profesores no vienen de otro colegio y los mandan los reubican o se reubican y los niños están en peligro? ¿Qué medidas toman? Y la segunda es, ¿qué hacen los colegios con los papás que deben? ¿Qué hacen? ¿Los paran de cabeza? ¿Qué hacen? Porque los niños no son los culpables y con ellos no pueden fastidiarlos. Pero ¿qué hacen con los papás deudores, esos que primero van a comprar la cerveza y después van a pagar el colegio? Esa es otra problemática, sin duda alguna. Gracias, señora, por la comunicación telefónica. La primera, la calidad de profesores. ¿Cómo se mide la calidad del docente que termina siendo contratado dentro de una institución educativa privada? Hay que recordar que el Indecopi en este caso se encarga de la supervisión de la prestación del servicio de acuerdo a lo que ha sido establecido o informado, ya sea a través de las normas del Ministerio de Educación o a través de lo que el mismo colegio ofrece. Lo relacionado a la idoneidad en cuanto a los profesores es un procedimiento que le corresponde netamente al Ministerio de Educación. Podemos entender que, por ejemplo, si un profesor no enseña de manera correcta al alumno o lo maltrata, va a ser un acto de falta de idoneidad en la prestación del servicio y por lo tanto puede ser denunciado, por ejemplo, ante Indecopi. Pero el problema con los profesores que de repente son reubicados es un tema que netamente le corresponde al Ministerio de Educación. Y en el tema de la contratación de un profesor de un colegio privado es potestad del colegio. Por supuesto, así es. De hecho, el Ministerio de Educación dicta normas que son para aplicación a los parámetros, bajo qué criterios se tienen que contratar un profesor. Que tienen que seguir obviamente los colegios privados tienen un marco de discrecionalidad, precisamente porque brindan un servicio privado, pero eso no puede apartarse de las directrices que establezca el Ministerio de Educación. ¿Y el padre de familia puede acceder a esos criterios que da, esos parámetros que da el Ministerio de Educación para que sepa qué tipo de profesor está contratando en el colegio de su hijo? De hecho, esa información debe ser pública, debe estar en las normas. Debe ser pública. Es que tiene que estar en las normas que están publicadas en el Ministerio de Educación, pero sin perjuicio de ello, lo que sí puede hacer el padre de familia es preguntar al colegio acerca de esa información, porque recordemos que lo más importante antes de contratar un servicio es contar con la información, saber que el colegio donde vamos a ubicar a nuestro hijo es el colegio que nosotros esperamos y que va a brindar el servicio que nosotros deseamos. Porque tú estás pagando por un servicio. Específicamente por eso, ¿no? Nosotros estamos dando una contraprestación a cargo de ese servicio y esperamos que la educación sea idónea en todo el sentido de la palabra. Mínimamente un perfil del currículo del profesor que le va a enseñar a mi hijo, a mi hija, para que yo como padre de familia de repente tiene los títulos acreditados para el dictado, ¿no? La pedagogía, son cosas que son necesarias para poder saber si es que la educación va a ser de calidad.
En el caso del colegio público es obvio que deben tener título de propiedad, título profesional de propiedad, título profesional. Sin embargo, al ser una institución privada, un colegio tiene la potestad de contratar a quien mejor le parece y el padre de familia tiene que cerciorarse de que ese profesor cumple con todas las de la ley para que le pueda impartir clases a sus hijos. Esa información puede ser, como te digo, obtenida en el marco del proceso de matrícula o antes en el proceso de matrícula para poder saber si es que el colegio donde yo voy a inscribir a mi hijo es el que efectivamente me conviene, ¿verdad? Porque Claro. como te digo, forma parte de la idoneidad de la prestación del servicio. Más llamadas telefónicas, si me indica producción, por favor, 251-9422-467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Estamos con el oyente en línea telefónica. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, caballero, buenas tardes. Bienvenido a Exitosa, lo escuchamos. Su consulta sobre el Amigo, tema. sí, mi reclamo, amigo, es que, caramba, como ustedes son radio serio todos, escuchamos de acá de Ancash con Amba, Siguas también. Lo que sucede es, hermano, en San Juan de Chullín, en la Municipalidad Distrital de San Juan de Chullín, hay un proceso de licitación para mantenimiento de tractor y más la construcción de la posta médica. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Este señor, el alcalde, ha convocado a un pequeño grupo de sus amigos, ha mandado a tomar el local para que nosotros no hagamos por favor, caballero, le ruego que esa información nos comparta en interno en este momento con nuestra productora para poder tomar nota sobre el mismo, para poder hacer el seguimiento respectivo. En estos momentos estamos queriendo dar la cobertura respectiva al tema del proceso educativo, el proceso de matrícula en colegios privados. Gracias de todas maneras por la llamada telefónica. Permíteme, Mariela, por favor, inmediatamente tengo que ir con nuestra compañera Lucía Arteaga desde Trujillo con información. Lucía, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, te cuento cómo estás. Muy buenas tardes. Agentes policiales de lavado de activos han incautado un edificio propiedad del excongresista Michael Urtecho, quien fue investigado por apropiarse de donaciones y parte del sueldo de sus trabajadores. El inmueble está valorizado en 1 millón de soles y está ubicado en la avenida El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Al interior de todo este conjunto habitacional hay 12 departamentos, de los cuales 5 de ellos han sido incautados y van a ser puestos a disposición por el PRONAVI y luego posteriormente van a pasar a ser administrados por el Estado. Bueno, las diligencias policiales se han realizado con total normalidad, no ha habido conflictos. Ha habido sí molestia por parte de algunos inquilinos, quienes finalmente han terminado pues retirando todas sus cosas y pertenencias de los departamentos debido a esta orden judicial. La investigación por lavado de activos en contra de Michael Urtecho está en etapa preliminar. Sin embargo, hay indicios de que dicho edificio se haya construido con el dinero ilícito. La información que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante, compañeros. Lucía Arteaga para Exitosa Perú. Por esta información que nos termina descuadrando todo el escenario, además periodístico. Recuerden ustedes el caso del congresista Michael Urtecho. Básicamente, cuando terminó siendo desaforado por irregularidades, por apropiarse del sueldo de sus trabajadores del despacho, donde él estuvo asignado. Un inmueble de más de 1 millón de soles, la valorización del predio. Y ahí habían por lo menos varios inquilinos que también tuvieron que ser desalojados tras la intervención policial y del Ministerio Público. 12:52. Mariela, hablábamos del tema de las deudas de los padres de familia. ¿Qué cosa puede y no puede hacer un colegio privado o un jardín privado? A ver, primero partamos por cuáles son los cobros que están permitidos en un colegio. Solamente hay 3 cobros permitidos de acuerdo a la normativa en servicios educativos. Y este es la cuota de ingreso, que es la que se paga, por decir, para reservar una vacante para el alumno y que se paga por única vez cuando la persona matricula a su hijo en un colegio. Aparte de esto es la matrícula, ¿no?, que es el monto que se realiza pues para poder efectivamente inscribir al niño en el colegio. Y finalmente las pensiones, que son estos pagos que se realizan de manera efectiva por la prestación concreta del servicio, por el dictado de las clases y que pueden englobar pues algunos otro tipo de conceptos, ¿verdad? Entonces, a partir de esos 3 pagos, recordemos que lo que se hace mensualmente es el pago de las pensiones y es ahí en donde hay los supuestos de que los padres pues dejan a veces de pagar 1 o 2 meses. ¿Y qué hacen los colegios? Como mencionábamos hace un momento, prohíben el ingreso a los alumnos. Esa es una práctica que no está permitida. No está permitida. Si el niño o la niña termina siendo afectados de esa manera,
familia, ¿qué tiene que hacer el padre de familia? En ese caso, hemos habilitado en Indecopi un correo para que los padres puedan reportar ese tipo de situaciones de manera anónima para que el Indecopi pueda ir al colegio y realizar la supervisión correspondiente y verificar si es que se están realizando esas prácticas, pues tomar las medidas que son una supervisión y, de ser el caso, un procedimiento sancionador. Hay sanciones millonarias que incluso se interponen. Así es, de hecho el Indecopi ha impuesto en años anteriores a diferentes instituciones educativas privadas sanciones porque han incumplido con ese tipo de actos, como por ejemplo prohibir el ingreso, porque no les permiten entregarles a los niños las notas a los padres para que ellos sepan cómo va el desarrollo educativo de su hijo. Cuota de ingreso, si tengo 3 hijos, 2 hijos, ¿tengo que pagar 2 o 3 cuotas o solamente uno? Es por cada uno de los alumnos. Por cada uno. Así es. Eso está permitido en los colegios. Por supuesto, así es. Salvo que el colegio, dentro, como te digo, de la tenga discrecionalidad, otro tipo de política. Exacto, ¿no? Que es posible que también pueda establecerse. También queda discreción de la institución educativa. Uh-huh. Ahora, la labor que vienen desarrollando Indecopi con el Ministerio de Educación, ¿cuál es? ¿Hay algún trabajo articulado para que se pueda garantizar una educación de calidad y sobre todo entendiendo que hay un pago de por medio? Sí, por supuesto. De hecho, hace una semana se presentó la campaña escolar 2019 en la cual se dieron los resultados de las acciones que viene realizando el Indecopi de manera coordinada con el Minedu. De hecho, la articulación es permanente, porque recordemos que las clases van pues desde el mes de febrero o marzo hasta el mes de diciembre, y durante todo el año se supervisa de que se realice de manera correcta. En el caso en concreto, en esta última presentación que se ha hecho sobre la campaña escolar, lo que se ha verificado es el cumplimiento de que los establecimientos privados, los colegios privados, cuenten con la autorización correspondiente, porque ¿qué sucedía? Que hay casos de padres de familia que no consultan de repente al momento de matricular a sus hijos. Lo más importante, si es que el colegio ha sido autorizado por el Ministerio de Educación. Básico. ¿Y qué pasa? Que termina el año y se dan cuenta que no les pueden entregar de repente el certificado porque el colegio nunca estuvo autorizado por el Ministerio de Educación. Entonces, en el marco de ese tipo de situaciones es que el Indecopi con el Minedu han supervisado a diferentes colegios en línea metropolitana, identificándose pues que de hecho hay varios establecimientos que no cuentan. No solamente no cuentan con el permiso para poder prestar el servicio, sino que muchas veces están autorizados, por ejemplo, para prestar solo el servicio de primaria, pero no el de secundaria. 208 establecimientos no contaban con el permiso, con las condiciones. Con las condiciones, ya sea que no contaban con el permiso en general para prestar el servicio educativo en general, o que de repente tenían permiso para dictar solamente primaria y no secundaria. ¿Y qué hace el padre de familia ante eso? Permítame por otra llamada telefónica en estos momentos aquí en La Verdad en Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora, bienvenida. Buenas tardes. Consulta sobre el tema, adelante, le escuchamos. Quería consultar sobre los libros. Cuando te mandan en la lista los libros para que tú compres en una librería específica, y después cuando vas a preguntar te sale el monto que está, te sale 500. Entonces el colegio te prohíbe sacar copias porque dice que ellos también vienen, los supervisan y los pueden multar. Es verdad, ¿no? Bien, válida, importantísima la pregunta. El tema de los libros muchas veces direcciona la compra de libros. Y, esa también es una práctica prohibida. Pero además de eso, lo que menciona esa madre de familia es que el colegio prohíbe que saquen copias porque según lo que dice en el colegio, si hay un estudiante con una copia del libro, le sancionan. ¿Es cierto esto? Lo que está prohibido en la normativa sobre servicios educativos es que, por ejemplo, si yo he tenido un hijo que ha estudiado la primaria el año pasado, ha terminado la primaria, y tengo un hijo que va a continuar esos estudios recién de primaria este año, no me pueden prohibir que, por ejemplo, un cuaderno, un libro, que es algo que de repente no se raya o no se llena, o no, de repente no se pone información en ese libro, pueda ser usado por este niño, porque finalmente es un documento de consulta. Pero respecto a los cuadernos de trabajo, en los cuales, por ejemplo, se agota el uso en la primera vez, eso tienes que renovarlo. Tiene que renovarlo, sí o sí. Es necesariamente. Pero la madre pregunta por las copias. Bueno, ¿Están prohibidas las copias de libros? Lo que pasa es que yo creería que no hay una normativa específica sobre ese tema. En la medida que permita al estudiante poder hacer uso de ese recurso para poder orientarse, informarse, yo tendría entendido que no habría problema. Sin embargo, hay colegios que me imagino, hay que tener ahí alguna salvedad muy importante, y es que todo colegio tiene un reglamento interno por el cual se rige su organización. Y que el padre de familia debe conocer al momento de la matrícula. Entonces, en ese reglamento tienen que estar especificadas todas aquellas condiciones que el colegio te dice que debes cumplir. No, pero lo que le dijeron a la madre de familia, según lo que entiendo, es que si sacan copias le van a sancionar al colegio. ¿Indecopi sanciona por esa práctica? No, por supuesto que no está. Nosotros sancionamos solo lo que está dentro del marco de la ley y no hay una normativa específica para ese tipo de casos. Una llamada más en estos momentos, si me permite, por favor, Mariela. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes.
Aló. Aló, buenas tardes, señora. Bienvenida, Exitosa. Su consulta sobre el tema, la escuchamos. Sí, es sobre los pagos que hago por un colegio que está mi niño particular. ¿Ya? ¿Algún problema con los pagos? Sí. ¿Qué sucedió? ¿Aló? ¿Qué sucedió con los pagos? La escuchamos. Ya. Lo que pasa de que cuando yo voy a pagar, por ejemplo, póngase, voy a ir a pagar del mes de julio, ¿no? Ya. Entonces la directora me sale que no, que debo del otro año, del año pasado. Entonces me saca otro recibo y me dice, no, usted no ha pagado esto. Ya, pero ¿las deudas son reales o les están inventando? ¿Perdón? ¿Las deudas son reales o la están inventando? La están inventando, las inventa, porque no solamente yo tengo esa queja, sino hay otros padres de familia que también se están quejando. Perfecto. ¿Qué tiene? Muchísimas gracias por la llamada telefónica. Le están inventando deuda al padre de familia, a la madre de familia. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? Ahí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, no solo en la prestación de un servicio educativo, sino en general en cualquier servicio que contratamos, y es pedir un comprobante de pago. Ya. Recordemos que en la medida que estos colegios son instituciones privadas, ¿no?, y que brindan un servicio, pues tenemos todo el derecho como padre de familia de exigir algún comprobante de pago al momento de realizar el pago mensual de las pensiones, porque de esta manera vamos a poder acreditar que en efecto hemos hecho el pago correspondiente al mes. En este caso, pues, si es que la señora tiene un caso de este tipo en el cual ella no reconoce ese tipo de deudas, puede enviarnos un correo al correo colegios2019@indecopi.gov.p Repítalo, para que por se favor. pueda pedir información. Repítalo, por favor. Sí, el correo es colegios2019@indecopi.gov.p. Colegios 2019 @indecopi.gov.pe. Así es. Lo decimos más despacio, por favor. Sí. Colegios 2019 Colegios 2019 @indecopi.gov.pe. Así es. Sí, de hecho, esa información que ella nos brinda nos va a servir para poder hacer las investigaciones, solicitar información al colegio para verificar si en efecto los pagos se han realizado de manera adecuada. ¿Puede acercarse presencialmente a una oficina de Indecopi? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos diversos canales de atención. Ya. Las oficinas en Lima, tenemos una en Lima Norte, en la avenida Carlos Izaguirre, y la oficina central que está en San Borja. ¿Algún teléfono para una denuncia anónima? Por ejemplo, puede llamar al 224-7777, que Ya. es el número de la central, y en el cual una persona pues le va a recibir el caso y le va a orientar correctamente. 224-7777. Recontra facilito. Sí, 224-7777. Pero bueno, muchísimas gracias, Mariela, por tu presencia aquí en los estudios. Ha sido bastante corto el tiempo, que de hecho que hay muchos padres de familia, mucha madre que quieren hacer las preguntas respectivas, pero ahí están los números telefónicos, el número telefónico, el correo electrónico para que pueda hacer la consulta y sobre todo pueda hacer valer su derecho como padre de familia, como adquiriente del servicio, y el derecho de sus hijos como beneficiarios de la educación que tendrían que recibir. Así es, y recordar solamente que esta información que brindamos en el marco de la campaña escolar está a disposición también en la página web del Indecopi en www.indecopi.gov.p. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. Una de la tarde con 10 minutos. Ha llegado el momento de conocer las reacciones de la población del país entero ante la pregunta del programa y que nos tiene Fiorella Retis en estos momentos. Fiorella. ¿Qué buenas tal? tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. La pregunta de hoy es: detienen al alcalde de Chiclayo por delitos de corrupción y crimen organizado. ¿Qué hacemos con estas autoridades? Por acá, Joe Pérez nos dice cana. Y cuando le toque salir, que pague una fianza de mínimo 5 millones, de lo contrario que siga en la cana, dice, ¿no? Y lo borré porque era un poquito fuerte. Rafael González Grados nos dice nada. La justicia en el Perú no sirve, es selectiva. Si ya sabemos que en unos cuantos meses lo sueltan, ¿no? Es otra opinión. Por acá, Solrak nos dice investigarlo y apresarlos, quitarles todo y que nunca tengan un cargo público. Por acá, Juancho Cartero nos dice: se debería fusilar a todos y creo que con eso lo pensarían antes de robar.
Pero ni con fusilar, ni con cadena perpetua, ni con nada. No. Ni con nada. Es un tema, desgraciadamente, de cultura política que aquejamos terriblemente en el país, pero ni el fusilamiento ni nada. Pedro, este año 6. Se han endurecido las penas, Fiorella, en el tema de corrupción. ¿Pero acaso eso ha superado el problema? Nada, No. seguimos igual. Lo mismo pasa con los casos de violación. Sumaron los años y hay peor, ¿no? Sí, la situación está cada vez peor, cada vez está más lamentable y ojalá que eso algún momento pueda superarse. Fiorella, muchas gracias. Gracias, Pedro. Inmediatamente habilitamos líneas telefónicas 251-9422-467-4499. Conversamos con el país sobre diversos temas en estos momentos aquí en La Verdad, en Exitosa. Reiteramos el número 251-9422-467-4499. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Caballero, bienvenido a Exitosa, le escuchamos. ¿Aló? Caballero, bienvenido, estamos al aire, lo escuchamos. Mira, señor, todo esto. Sí, señor, gracias. Bueno, hay interferencia con la llamada telefónica. Rápidamente otra llamada, por favor, 251-9422-467-4499. Rogales, por favor, a los oyentes televidentes que al momento les a salir al aire o hacer el momento de que ustedes hagan la llamada, bajen, por favor, el volumen del receptor, de la radio, el televisor, para que no existan esas interferencias. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Caballero. El radio. Bienvenido, Ahora lo escuchamos. Sí. Yo estaba... No solamente la educación, que debería cambiar totalmente, porque si recordamos muy bien, no hace muchos años teníamos colegios, no solo en secundaria, sino también en primaria, técnicos, área común, área comercial y área industrial, o sea, talleres donde los jóvenes aprendieron. Pero, si me permite un punto, hay una base elemental de la cual nadie se ha preocupado. ¿Como cuál, por ejemplo? Y es la alimentación, que es el pilar fundamental de toda sociedad. Y nadie corta los intermediarios, ni los reyes de la papa, la cebolla, el camote, etcétera, que se llenan de millones, que son intermediarios para las cosechas antes de que salgan de la plata adelantada a los agricultores, para que ellos le den la cosecha al precio que ellos determinen. Un precio justo. Entonces, eso no puede ser, eso tiene que terminar. Claro, si bien. no se corta eso, terminamos mal, no hay posibilidades de reducir el porcentaje de anemia, de desnutrición, de mala alimentación. Nunca vamos a mejorar si no atacamos desde la raíz. Tiene toda la razón usted, caballero. Muchísimas gracias por la llamada telefónica. Desgraciadamente, los campesinos, hombres, mujeres del campo en estos momentos viven prácticamente sobreviviendo de la cosecha porque les pagan el precio de su producción a precio de peseta. Les pesetean los mayoristas y lo que termina conllevando es una crisis económica mayor, incluso esa población que vive del campo, vive de la siembra, vive de la cosecha y además que increíblemente, de manera contradictoria, manejan la tierra, pero hay población altamente afectada por la anemia a nivel nacional. 1:14. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Exitosa, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenas. Bueno, llamo de Chiclayo. ¿Ya? Y es lamentable, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Con el actual alcalde, ¿no? Y lo más triste es que él, siendo dueño de una universidad, dueño de un colegio, ¿con qué moral va a hablar a sus alumnos? ¿Con qué ejemplo les va a brindar, no? De verdad que es triste, ¿no? ¿Cómo llegó David Cornejo a la alcaldía de Chiclayo? ¿Por qué partido, qué movimiento? Bueno, él entró con el partido de Acuña. ¿Ya? Y bueno, al parecer no hubieron acuerdos y renunció, ¿no? Se terminaron peleando, pero vemos, ¿no? La incapacidad, ¿no? De él siendo ingeniero, ¿no? Es conociendo temas técnicos. ¿Cómo reaccionó la población de Chiclayo ante esta información? Exacto, o sea, bueno, resulta que Chiclayo ya se perdió la credibilidad en los candidatos.
ya se ha perdido la confianza. En Chiclayo, como la gente acá acá las compras a veces por una sonrisa, por un abrazo, y eso es lo que sucede, ¿no? La gente se deja llevar muy fácil por los candidatos, ¿no? Que vienen, te ofrecen muchas cosas y a las finales no cumplen con nada. Y la verdad, te vuelvo a reiterar, es algo muy triste, algo muy lamentable por nuestra ciudad de Chiclayo. Y la verdad que alguna maldición está pagando los chiclayenos, porque la segunda autoridad municipal que termina tras las rejas. 1:16 minutos, gracias por la llamada telefónica. Me indican, vamos una llamada más. Si vamos, Tania, me indicas por favor en estos momentos. Vamos con un tema que tenemos aquí en los estudios, un caso social también sumamente preocupante, que estamos para mencionar en estos instantes. Me encuentro con Chabela Cairuna, ella es madre adolescente. Me menciona que desapareció una adolescente. A ver, explícame exactamente de qué trata, Chabela. Desapareció una adolescente, Jennifer Naomi. ¿Quién es Jennifer? Jennifer Naomi es mi hija. ¿Ya? Nos fuimos ayer en el mercado de compras con ella. ¿A qué hora? A las 10:30 de la mañana. ¿Cuál mercado? Mercado de acá por... Ay, no sé. ¿De qué distrito? De acá de Chorrillos. ¿Ya? Y estaba sacando mi dinero para pagar a la señora que estaba comprando y me volteé y ya no estaba a mi lado. ¿Cuántos años tiene Jennifer? Mi hija tiene 14 años. 14 años. Sí. Ella, al momento que estaba contigo, estaba en el mercado, ¿estaba a tu lado o estaba recorriendo otros espacios? No, estábamos juntos. Sí, ella estaba a mi lado. Ajá, y cuando me tocó así antes de irse de mi lado, yo pensaba que, pues, como siempre me hace así, yo pensaba que era normal, pero saqué mis monedas para pagarle a la señora, me volteé y ya no estaba. Jennifer, ¿qué vestía al momento de su desaparición? Ella estaba con una blusa floreada, un jean blanco y zapato marrón. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que habría conllevado a la desaparición intempestiva de Jennifer? Mi hija, pasamos también por eso cuando estábamos en provincia, pasamos esas cosas también. Esta vez ya son la tercera. Antes que quiero entenderte. ¿No es la primera vez que desaparece? No, esta vez son la tercera vez. ¿Tercera vez que desaparece? Sí. ¿Así, de esa forma, está contigo y de la nada se va? Sí, a veces me pide permiso, se va. Cuando estaba en provincia igualito pasó. ¿Ya? ¿Y las primeras veces cómo regresó? Bueno, lo denunciamos. ¿Ya? Al chico, lo denunciamos. Al chico, a ver, ¿de qué chico me estás hablando? La persona con lo que yo sospecho. ¿Tiene su enamorado? Sí. ¿Tiene su pareja? ¿Usted conoce a su pareja? Sí, yo sospecho que él fue el que le ha llevado. Ya. A ver, la primera vez me dices, ¿cuál es el nombre del enamorado? ¿Es mayor o menor de edad? Es mayor de edad. Mayor de edad. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Josmel Rojas Celis. Josmel Rojas Celis. Sí. ¿Cuántos años tiene Josmel? Tendrá 20 años. Ya. ¿Hace cuánto tiempo está con tu hija? ¿Sabes? No, supuestamente no sé. ¿No conversaste tus temas con tu hija? ¿No te comentaba la relación sí, sentimental que tenía preguntaba, Josmel? yo conversaba con ella, pero siempre me decía que no estaba con ella. Ya, la primera vez, ¿cómo es que le acusan a Josmel? Ya. Estábamos en la chacra. Ya. Ya. Y un día, como que ella estaba estudiando ella ahí, en Aguaitía. Un día, pues ella tenía esa costumbre de ir todos los viernes, después de su colegio, todos los viernes iba a la chacra. Ya. Un día no llegó, no apareció. No apareció. ¿Ustedes denunciaron ese hecho? Le llamamos a mi cuñada, y nos dijeron que mi hija se había desaparecido. Venimos de la chacra nosotros, buscamos, llamamos a su madre, conversamos con su madre. ¿A la madre de Josmel? Sí. Y nos dijo que estaba en un hotel. Nos fuimos a un hotel. O sea, la madre de Josmel sabía que su hijo estaba con tu hija. Sí. Y se fueron al hotel y ahí los encontraron. No estaban ahí. No estaban. ¿Y dónde encontraron a tu hija? ¿Cómo tu hija regresó esa primera vez? Bueno, cuando
Cuando yo le dije, le mandé por mensaje, su papá lo mandó por mensajes. Pidiendo que regrese. Pidiendo que regrese porque ya habíamos puesto... ¿Regresó? Sí, regresó. ¿Cuánto tiempo pasó para que regrese? 3 días. 3 días. La segunda vez, ¿cómo y dónde fue? También lo mismo. Lo mismo, otra vez con Josmel. Sí. Ya, ¿y esta tercera vez creen que es con Josmel? Sí, porque nos avisaron que él estaba aquí ya en Lima. O sea, ¿ustedes vinieron de dónde? ¿De Ucayali? Sí, de Ucayali. La región Ucayali. Me mencionas Agüitía, región Ucayali. Sí. ¿Hace cuánto tiempo están en Lima? Bueno, nosotros estamos hace un mes. Hace un mes. Sí, por ese motivo también. ¿Y Josmel habría venido tras tu hija? Seguramente, porque nos dijeron allá de la selva, nos llamaron que él está acá. ¿Y tu hija te mencionó algo sobre él que lo acosa, que lo persigue, que lo molesta? Porque si ella te niega y las otras 2 veces estaba con él, quiere decir que hay una relación sentimental de por medio. Supuestamente. No, pero si las dos veces estaba, que se les apareció anteriormente, estaba con Josmel. Sí, también. ¿Y ese momento qué te dijo tu hija? Bueno, me dijo que se ha ido con él, que estaba con él. ¿Ya? ¿Te pidió perdón? Sí, a mí y a su papá nos dijo que ya no va a volver a hacer otra vez. ¿Las 2 veces dijo lo mismo? Sí, las 2 veces dijo lo mismo. ¿Y esta tercera vez, viste de repente cuando fueron por el mercado de Chorrillos, viste alguna actitud extraña de tu hija? Bueno, salió cambiadita, bien perfumada, todo eso. Porque siempre ella a veces se cuando así. Salía conmigo no se iba así perfumada, nada. A veces simplemente se echaba su desodorante, ¿no? Pero ese día sí vi su actitud. Salió así. bien Sí, bien arregladita. arreglada. Bien, me dijo, mamá, sí, estoy bien. Me dice, sí, estás bonita, hija, le dije así yo. Entonces vamos al mercado, me dice. Nos fuimos pues al mercado. La verdad que terrible lo que usted me estaba mencionando. O sea, aparentemente tu hija estaría acostumbrada a hacer esto. Son por la tercera vez. Es la tercera vez. Pero de hecho que tienes ese amor de madre que está dispuesta a perdonarle. Ahí está la cámara. Dirígete a la cámara. Esta cámara, por favor, para que le hagas un llamado a tu hija Jennifer Noemí. Porque es lamentable. Que no me imagino el sufrimiento de un padre, de una madre, cuando ve a su hijo, a su hija desaparecer de manera intempestiva y de manera reiterada con el mismo sujeto, mayor de edad. Tiene 14 años tu hija. Ya son varias veces que está haciendo esto. No es la primera vez. A ver si en esta ocasión termina apiadándose de sus padres para que de esta forma deje esta práctica y vea el sufrimiento que está generando a su pobre madre, que en estos momentos está aquí en los estudios de Exitosa buscando, intentando al menos saber cuál es el paradero de su hija de 14 años. Señora, diríjase a esta cámara, por favor. Pida a su hija Jennifer que regrese porque pareciera ser que todo va hacia la información que anteriormente siempre tenía, que está con Josmel. Sí. Dirígete a la cámara, por favor. Ya haz una llamada a tu hija. Bueno, hija, yo quiero que tú regreses. Tú sabes lo mucho que te quiero, hija. Tú eres la única que está a mi lado. Tú sabes que no tienes más hermanos. Por favor, si las autoridades si me están viendo, me oyen, por favor, me pueden apoyar. Que necesito que regrese mi hija. Porque no. Le pregunto algo. Las 2 primeras veces, ¿han puesto denuncia contra Josmel? Sí, él está denunciado allá en la selva. Está denunciando en la selva. Sí, él sabe muy bien que no tiene que acercarse a mi hija. Hay una orden de impedimento que se acerque a tu hija. Y con las 2 anteriores veces, ustedes con la misma forma de actuar creen que está con Josmel, no creen otra cosa o tienen alguna otra sospecha. No, yo creo que está con él porque se mensajeaban, me supongo, porque nos dijeron que está por Lurín. Nos ¿Ustedes daron creen una que de repente tu hija le mandó la dirección donde se encuentra para que puedan ubicarse? Seguramente. Sospechan de eso. ¿Cómo está el papá? Su papá está trabajando. También está así porque es la única hija que tenemos. Bueno, lamentable. ¿Ustedes han denunciado esa desaparición de su hija? Sí, tenemos una denuncia aquí. Acaban de hacer la denuncia respectiva. Ayer. Es la tercera vez que Josmel le está haciendo. Sí. ¿En este año? Sí. ¿O desde años anteriores?
De este año. En este año está Sí, haciendo. por motivo de eso también mi hija no está estudiando, lo saqué del colegio. O sea, si ustedes intentaron protegerla de este sujeto. Sí, por eso vinimos aquí. Bueno, lamentable. Esperamos pues que en todo caso la menor, 14 años, si es así, ojalá que sea así, porque lo terrible sería que estemos hablando de otra situación bastante más fuerte u horrenda. Esperamos que esté otra vez con este muchacho de 20 años, pero que piense un poco más en su madre, que viva la edad, que viva su edad, que no se adelante, que no dé pasos agigantados, que viva su adolescencia, que viva su juventud de manera responsable y sobre todo respetando a sus padres, que es el mensaje que le podemos dar. La imagen que estamos compartiendo, él es el que tenemos en pantalla. ¿Él es Josmel? Sí. Él es Josmel, él tiene 20 años. Sí. ¿Cuál es el nombre completo, si me repite, por favor? Josmel Rojas Celis. Josmel Rojas Celis. Este muchacho tiene 20 años y tú presumes, juntamente con tu esposo, que él tiene a tu hija. Sí. Que él ha venido siguiéndola desde la región Ucayali. Sí. Que él la ha hecho desaparecer las 2 primeras veces. Las 2 primeras veces han confirmado que estaba con él. Sí. Y que él vino otra vez para que haga la misma práctica sabiendo que tiene orden e impedimento de acercarse a tu hija. Sí. Entonces, señores de las autoridades, señores de la policía, ahí está el rostro de Josmel, según lo que se sospecha de los padres, y que finalmente se pueda hacer la investigación respectiva. Y de todas maneras invocamos a que se pueda hacer la búsqueda de esta menor de 14 años de edad. Señora, muchísimas gracias por su presencia. La verdad que espero que pueda tener sosiego, paz en su corazón y que su hija prontamente pueda aparecer. Confiemos en Dios, de que todo va a estar bien, de que ella va a aparecer con vida. Muchísimas gracias. Ya está, gracias. Muchísimas gracias. 1:27 p.m. Lamentable, qué chocante esta situación familiar que se vive, que de hecho que también debe ser vivida en varios hogares, varias familias del país. Adolescentes, menores de edad, vivan su edad con responsabilidad. ¿Por qué apresurarse? Ojalá que ese sea el caso de esta menor, como 2 veces anteriores había registrado ya dentro de la familia, y ojalá que no estemos hablando de una situación mucho mayor, un problema mucho mayor. 1:28 p.m. Estamos en estos momentos en la comunicación telefónica con Daniel Navarro, quien es vocero de SUNEDO. Debido a que se acaba de cesar las actividades, se le ha negado la actividad, la licencia a una universidad privada. Es la tercera en lo que va de ese proceso de licenciamiento, la Universidad Peruana de Investigación y Negocios. Es la que en estos momentos ha cesado de sus actividades y tiene hasta 2 años para que finalmente pueda cerrar definitivamente sus puertas. Señor Navarro, buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. UPI, Universidad Peruana de Investigación y Negocios. ¿Por qué ha cesado? ¿Por qué le negaron la licenciatura a esta universidad? Bueno, la universidad no ha cumplido con acreditar las condiciones básicas de calidad. Sabemos que son 8 condiciones básicas de calidad, cada una de ellas tiene diversos indicadores. En total son 44 indicadores y 24 de ellos no han sido acreditados su cumplimiento. Básicamente, aquellos relacionados a la investigación. Todos los indicadores de la condición básica referida a la investigación, como son, por ejemplo, contar con un repositorio, docentes dedicados a la investigación, normativa, no han sido acreditados de cumplimiento. De igual manera, otros servicios básicos e importantes para los estudiantes, como son, por ejemplo, el seguimiento al graduado, bolsa de trabajo o convenios de prácticas profesionales, ¿no? Entre otros indicadores que en sumatoria nos hacen concluir de que no cumple con las condiciones. Pero ahora, señor Navarro, no creo que esa información, esa decisión haya nacido de un mes para otro, de una semana para otra. Al menos han advertido a esta universidad sobre esa deficiencia que tenían que adecuarse. Sí, efectivamente, la universidad presentó su solicitud en enero del 2017, en los primeros meses de 2017, ha tenido más de año y medio, ha recibido también, digamos, unos días después de presentar su solicitud, un primer listado de observaciones que no ha podido cumplir. ¿Esas observaciones hace cuánto tiempo exactamente le han hecho llegar? Como para que la universidad no diga que le están violando su derecho de que pueda licenciarse. ¿Cuánto tiempo por lo menos ha pasado para que esta universidad no cumpla con adecuarse y con levantar las observaciones? Esto fue a mediados del año 2017 que recibió el de observaciones, ¿no? Ha sido un proceso en el cual la universidad siempre ha tenido la oportunidad de poder acreditarlo.
el cumplimiento y bueno, lamentablemente no lo ha acreditado. Ahora, se sabe que tiene 2 años para que pueda cerrar. Mientras tanto, los demás estudiantes, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Retéralo, por favor. Sí, los estudiantes tienen, bueno, la universidad tiene un plazo de 2 años para el cese progresivo. La denegatoria de licenciamiento significa que se inicia un proceso de cese progresivo, no es un cierre intempestivo o abrupto. Lo que los estudiantes pueden realizar es, bueno, aquellos estudiantes que están en los últimos ciclos podrían optar por concluir sus estudios en la universidad en estos 2 años y también siempre ellos y todos los demás estudiantes también podrían optar por trasladarse a través de exámenes especiales de admisión o convalidaciones a otras universidades licenciadas. ¿Y los que están terminando, por ejemplo, en este año pueden sacar su título de propiedad aún dentro de esta universidad? Claro, las personas, los estudiantes que están concluyendo en este ciclo, por ejemplo, pueden optar también por bachillerato. Y va a ser reconocido por SUNEDU. Los títulos y los grados van a ser reconocidos por SUNEDU. Es más, los egresados de la universidad y los ya graduados tienen su título inscrito en SUNEDU y esto va a seguir siendo reconocido como cualquier otro título universitario, ¿no? Señor Navarro, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias a usted, hasta luego. Bien, muchísimas gracias. 3 universidades cerradas no han cumplido con los estándares, así que tienen que cerrar sus puertas dentro de 2 años. Mientras tanto, los jóvenes universitarios tienen que buscar dónde continuar con sus estudios, mientras que aquellos que están terminando su carrera dentro de esos 2 años aún pueden sacar su título porque SUNEDU lo va a registrar, aunque ya sabemos qué calidad formativa finalmente están recibiendo. Pausa y regresamos. Una de la tarde con 34 minutos, 1:34 de la tarde. Los hechos de violencia siguen registrándose a nivel nacional. Un nuevo caso de intento de feminicidio se ha registrado en las últimas horas aquí en nuestro país. Y lo que es más, estamos percibiendo, por ejemplo, que en las últimas horas, los últimos tiempos son más los ciudadanos también extranjeros que radican en el Perú, que también terminan siendo parte de esta ola de violencia, terminan asestando cuchilladas, terminan matando muchas veces a sus parejas dentro de nuestro país. Eso nos ha conllevado a pensar exactamente qué es lo que se va a hacer desde el Estado, desde el gobierno, cuando hablamos de Estado, hablamos de todos nosotros, pero de las autoridades políticas, exactamente en diferentes niveles, qué es lo que piensan hacer, qué plantean hacer, qué estrategias, cómo se puede obligar, por ejemplo, a un alcalde, a un gobernador regional a implementar estrategias de que se pueda financiar proyectos o estrategias que puedan prevenir la violencia que estamos padeciendo en el país. Porque desgraciadamente para un alcalde que llega al distrito, a la provincia, lo primero que piensa muchas veces es cómo inflar su bolsillo de tanto plata mala vida que pueda jalarse durante sus 4 años de gobierno municipal. Al respecto de eso, por ejemplo, hay un proyecto de ley dentro del Congreso de la República que está pretendiendo incrementar, aumentar el periodo de gobierno de los alcaldes a 5 años. Quieren equiparar que los gobiernos locales, tanto municipales como regionales, puedan tener 5 años de periodo de gobierno al mismo tiempo, equiparándolo como de un congresista, como del presidente de la República, para que de esta forma supuestamente no se dejen truncos varios proyectos por los 4 años no más que en estos momentos tienen. Yo no sé si eso será suficiente para que se pueda mejorar el sistema de inversión público, porque básicamente la corrupción, aquella que vemos a nivel de altas esferas, es nada muchas veces comparado con los cientos de miles de millones de soles que se mueven a nivel nacional en varios gobiernos locales y regionales. Como finalmente había una llamada telefónica, por ejemplo, de un oyente que no lo pudimos dar mayor cobertura porque estábamos en otro tema de Ancash, pero lo escuchamos a grosso modo de un proceso de licitación, de alquiler de tractores o repuesto de tractores, pero algo que iba dirigido a tema de maquinarias. Esos temas, por ejemplo, cuando el ciudadano percibe cierto tufillo de corrupción, tiene que denunciar ante las instancias correspondientes.
nosotros aquí no dejamos de lado el tema, pedimos que se quede en interno para que podamos manejar por interno el tema y hacer el seguimiento respectivo. Esto es lo que está pasando en Ancash. Sin embargo, yo me pregunto, ¿han visto el nivel de corrupción que existe en todos los gobiernos locales? ¿Cuánta plata de corrupción desgraciadamente impide que se financien proyectos, estrategias de lucha contra la violencia? Si hay jóvenes que en estos momentos están delinquiendo, no es porque nacen con la habilidad para delinquir. Desgraciadamente, la falta de oportunidad que un gobierno local le está negando es que lo conlleva, lo empuja a terminar cometiendo robos, arrebatos, sicariatos, porque no tiene otro mecanismo más de supervivencia en este país. Y no es justificar la violencia, es ver la matriz del problema. ¿Cómo poder superar, por ejemplo, la ola criminal si ni siquiera nos damos cuenta que hay jóvenes que salen del colegio y se dan cuenta que el mundo real, fuera ya de las aulas escolares, es muy diferente cuando te encuentras que no hay oportunidad laboral o no te vas a trabajar y simplemente no te pagan? Y si te pagan muchas veces a precio de peseta tu trabajo, o simplemente no hay chamba para ti. O te vas a estudiar y terminas haciendo cualquier otra cosa menos la carrera por la cual optaste en tu proceso formativo. Desgraciadamente, no hay oportunidad laboral que las autoridades locales, regionales y nacionales puedan estar generando para que de esta forma muchos jóvenes puedan ver una mejor condición de vida futura y no la paupérrima que en estos momentos puedan estar padeciendo. El ladrón, el delincuente, no delinque o no nace con ese instinto. Desgraciadamente, la falta de oportunidad lo empuja a ello. Pero claro, podrán decir que estoy hablando estupidez y media, pero es la realidad. Y veamos nomás las cifras, cómo es cuando un joven termina teniendo mejor condición de vida, mejor oportunidad para que pueda estudiar. ¿Acaso va a terminar tras las rejas? ¿Acaso va a terminar con una pistola en mano asaltando a la salida de un banco? No lo va a hacer. Desgraciadamente, creen las autoridades políticas que el Perú solamente se va a construir mediante fierro y cemento y no se dan cuenta de las capacidades humanas que estamos desperdiciando porque simplemente la corrupción nos está ganando. 1:39. Erika Rado desde el Congreso de la República con información. Declaraciones del congresista Mauricio Mulder sobre la interpelación a la ministra de Cultura, Balbuena, sobre todo eso que está aconteciendo, que ya vemos respecto al tema de ese negocio que había hecho finalmente su viceministro de contratar a su propia empresa en un proceso de licitación. Erika Rado, te escuchamos. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República, declaraciones del congresista Mauricio Mulder precisamente sobre esta moción de interpelación en contra de la ministra de Cultura, Patricia Balbuena. Cuando un parlamentario quiere preguntarle algo a un ministro, no es que tiene que buscar en qué comisión está para ir a preguntarle, sino lo que señala la Constitución es que eso se hace mediante un mecanismo de interpelación. Ahora, no hay que asustarse con la interpelación es natural, es normal, no se puede concebir que la interpelación sea un mecanismo de sojuzgamiento o que es de todas maneras preludio de una censura, porque con el solo hecho de venir a informar se le puede plantear una moción de censura si uno quisiera. La interpelación es para que se expliquen cosas que son sustantivas y que tienen que ver con la forma tan desembosada, tan realmente fuera de lugar de un viceministro que falsea información para poder robar, así de clarito. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene el ministerio y sobre todo el presidente de la República? Ya que estamos considerando de que el presidente Alan García es supuestamente culpable porque el viceministro de Transportes recibió una coima, bueno, habría que preguntarse si el señor Vizcarra ahora es culpable de que su viceministro de Cultura sea también una persona acusada de latrocinio y de colusión. Ahora, sobre el tema Alan García, señalan algunos parlamentarios que se está tratando de desviar la atención por el pedido de asilo que han solicitado, centrando la atención precisamente en el caso de la ministra, de esta interpelación. Ah, ya. O sea que nosotros hemos inventado lo del viceministro para que no se hable de Alan García. Y además lo hemos hecho con una fecha de hace 6 meses, 8 meses, adivinando que va Alan García a tener la situación de tener que buscar asilo político justamente en esta época. Bueno, el congresista o la congresista que les haya dicho eso, realmente está hablando idiota. Bien, han sido declaraciones entonces del congresista Mauricio Mulder, informó Erika Rado para Exitosa. Gracias, Erika. 1:42 PM. 251-9422-467-4499. Líneas telefónicas habilitadas en Exitosa para seguir conversando con el país en estos minutos del programa. Nos vamos hasta las 2 de la tarde.
Nos vamos hasta las 2 de la tarde. Aló, buenas tardes. Exitosa. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Bienvenida, Exitosa. Le escuchamos. ¿De dónde nos está llamando? Estoy llamando desde Nazca. Desde Nazca. Cuénteme, por favor, su comentario, su opinión, su denuncia. Le escuchamos. Sí, tengo una queja sobre un estudio de abogados. ¿Ya? Que es JZG. Sí, abogados. ¿Ya? Me acaba de llegar un requerimiento extrajudicial de un pago del Banco Azteca. Si podría bajar, por favor, el volumen de su radio, de su televisor, para poder conversar de una mejor manera, porque se está filtrando demasiado que no lo logramos entender exactamente lo que nos quiere decir. Ya. ¿Ahora puede escucharme? Perfectamente. Por favor, le escuchamos. Ya. Me llamo la señora Juana. ¿Ya? Juana. Ya, me llega un requerimiento extrajudicial de un estudio de abogados que es JZG Abogados. Ya, lo cual hace 2 años atrás saqué un préstamo de 2.000 soles. ¿Ya? Pero ahora me he estado pagando, pero cuando me retrasé durante 2 meses, no pude pagar por motivos de salud. ¿Ya? ¿Que le están cobrando de más? Banco Azteca a poder hacer mi pago de efectivo. No me quisieron dar ninguna clase de información porque ellos ya habían pasado la cuenta que yo tengo de retraso a un estudio de abogados. La verdad, señora, que no se está filtrando demasiado el audio. No le logramos captar exactamente qué es lo que intenta decir. De todas maneras, muchísimas gracias por la llamada telefónica, 1:44. Le rogamos, por favor, a los oyentes que bajen el volumen del radio, del televisor, para poder conversar y entender exactamente lo que quieran denunciar, lo que quieran mencionar en estos momentos aquí en el programa y durante toda la programación de Exitosa. 1:44. Aló, buenas tardes. Aló, estimado Pedro. Caballero, bienvenido. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Alba. Oscar, ¿de qué parte del país nos llamas, Oscar? De Pueblo Libre, de acá de Lima. De Lima. Oscar, te escuchamos, hermano. Hay una ley aprobada ya al principio de este año sobre la hipoteca inversa. Ya fue aprobada también por el gobierno, ya fue reglamentada, pero las entidades financieras no dicen nada al respecto. Yo quisiera, por favor, ver en qué anda esa hipoteca inversa. Bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer el seguimiento respectivo, porque si esta está reglamentada, tendría que estar siendo aplicada y que desgraciadamente, si no se está cumpliendo esto, tienen que intervenir las instituciones pertinentes. 1:45. Una llamada más en estos momentos aquí en La Verdad en Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Exitosa. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Los saludamos de Huancayo, un grupo de oficiales y subalternos de la Policía Nacional en situación de retiro. ¿Ya? Estamos reunidos en este recinto con la finalidad de hacer conocer a usted en La Verdad Exitosa, porque es la única radio que informa el Perú, respecto a la situación de los pensionistas de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas, que hasta este momento el Tribunal Constitucional no ha dado un veredicto respecto a nuestras pensiones, que ya el Congreso de la República firmó por insistencia una ceremonia pública frente al Palacio Legislativo respecto a esta ley, y nos han dado la equivalencia, no aumento ni homologación, sino la equivalencia a partir del mes de enero. Y hasta ahora no se sabe nada, pero sin embargo el gobierno no se ha allanado, sino ha entrado en demanda con nosotros, y eso el tribunal hasta ahora no dice nada, y nuestra situación es incierta y estamos realmente en una etapa ya de desesperación. La primera persona que se opone a la equivalencia de estos sueldos que fueron recortados por el presidente Ollantumala es la señora Mercedes Arao. Nuestra denuncia va por eso,
y gracias más bien por escucharnos, y ojalá que el Tribunal Constitucional falle definitivamente a favor de los 100.000 pensionistas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted por utilizar Radio Exitosa para que pueda difundir esta información, esta noticia, esta denuncia, y de esta forma las autoridades judiciales puedan prontamente emitir una decisión respecto a esa pensión que están exigiendo ustedes de manera justa. 1:47. Estamos en los estudios en estos momentos aquí en La Verdad en Exitosa con Nancy Arellano, analista política venezolana. Le mencionaba antes de todo este bloque que estamos viendo cómo es que la situación de violencia no solamente está atacando en torno a la población peruana, sino también la población extranjera, indistintamente de la nacionalidad que pueda ser. Hablamos en este caso, por ejemplo, de los venezolanos. El caso de ayer, el feminicidio que terminó consumándose el día de ayer, donde la expareja de una joven madre peruana terminó asestándole un cuchillazo en la yugular hasta matarla posteriormente. Él en este momento se viene recuperando tras ingerir veneno para ratas, intentando acabar con su vida. Y no es el primer caso de un extranjero, de un venezolano que termina actuando de manera bastante salvaje, por decirlo de esta forma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estaría conllevando ese tipo de actos violentos de aquellos que han llegado al país, al Perú, supuestamente buscando mejores condiciones de vida, cuando desgraciadamente termina siendo parte de un infierno que parece no tiene fin? Nancy Arellano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tu presencia, para que me ayudes a ver, entender esta situación que está aconteciendo. ¿Hay alguna carga emocional que termina explotando aquí en el Perú de aquellos que terminan actuando de manera violenta? Bueno, yo creo que son situaciones que ocurren indistintamente de la nacionalidad y en los distintos grupos, ¿no? Los temas a nivel sociológico, de cuántos puedan haber, cuántas personas con este tipo de enfermedades mentales o con este tipo de disrupciones, es muy común, ¿no? Lamentablemente. Por esa razón, por ejemplo, había cifras recientes que hablaban de que 20% de la población peruana sufre de depresión, por ejemplo, ¿no? Y esas estadísticas pues son mundiales. Tenemos una tendencia a que es necesario tratar las enfermedades mentales a tiempo, y creo que hoy día vemos una visibilización, valga la redundancia, que quizás hace 50 años no veíamos. Claro, debido a las redes sociales. En el tema de violencia acá en el Perú, la verdad que es una situación bastante horrenda la que estamos viviendo y que le venimos reiterando y exigiendo y emplazando a las autoridades que puedan tomar cartas en el asunto y se pueda superar toda esta situación de sangre que golpea a miles de hogares y está matando ya más de 120 mujeres en el país. Por eso, el tema de los feminicidios creo que es una alarma a nivel regional. Las últimas cifras, no solo en el Perú, sino en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, Centroamérica. ¿cómo se registra esta problemática? Es una tendencia más o menos similar. Creo que los casos de feminicidio son menores, pero recordemos que como todo, ¿no? Es importante que haya un registro óptimo de estas situaciones, por eso es tan importante que las mujeres denuncien, digan en voz alta. Lamentablemente en Venezuela ahorita, debido a la situación actual, no contamos con estadísticas certeras. De hecho, los últimos estudios de pobreza que tomamos como referencia han sido hechos por universidades privadas y públicas, porque el Instituto Nacional de Estadísticas no está cumpliendo con sus funciones. Pero bueno, ya eso es otro tema. Pero al ser hecho por instituciones privadas, al menos será cierta garantía de que el resultado es fidedigno. Pero ciertamente sí, por la situación obviamente que ocurre en el país, los índices de depresión han aumentado, la cantidad de enfermedades mentales ha aumentado, porque por supuesto estas tendencias logran, digamos que, subir cuando tienes un ambiente que es hostil. Y por supuesto que además todo el proceso de la diáspora venezolana trae consigo una carga emocional muy fuerte, porque son personas que renuncian pues a su vida, a su tierra, a su espacio, a su familia, familias que se separan, situaciones muy precarias a nivel económico. Y por supuesto todo ello lleva consigo a que tiene que haber un tratamiento específico, ¿no? para estos temas. En ese sentido, la ONG aquí en Perú, Unión Venezolana en Perú, que preside Óscar Pérez, ha venido tratando este tema específicamente con apoyo emocional. ¿Cómo lo están haciendo? Es un programa que se viene adelantando en la ONG,
gracias a la colaboración de profesionales de la psicología y psiquiatría venezolana, para buscar justamente que ese proceso de asimilación sea mucho más sensible, potable, certero, y que haya un acompañamiento en todo este proceso pues de la diáspora. Porque si vemos, por ejemplo, Nancy, vemos una migración venezolana que está huyendo de la violencia y de la crisis hasta la hambruna en Venezuela. Llegas y te encuentras en un país donde tienes que comenzar de cero. Exacto. Donde acá tienes que labrarte un camino por sí solo, y que te choca una realidad económica bastante distinta a la expectativa que tenías, eso puede terminar una explosión de violencia. Y es importante que también se pueda controlar y trabajar ese aspecto. Bueno, yo diría que es un tema de frustración, ¿no? Que mal encaminada lleva a estos episodios de violencia, pero también hay que ser justos, ¿no? En ver que son apenas unos pocos casos, ¿no? Estamos hablando de que se calcula, la cifra más reciente es 600.000 venezolanos, y hemos escuchado apenas 4, 5, 6 casos de este tipo, ¿no? En Lima hemos escuchado más o menos esa cantidad, pero también tenemos información que en el interior del país, donde también se registra migración venezolana, también se han dado casos similares de violencia. Pero ponte que sean, ponle 100 como exageración. Pero el hecho es, no es que se intente estigmatizar, sino lo que se intenta ver es por qué es que la expectativa de vida mejor que se tiene termina siendo trasladándose a las páginas policiales por hecho de sangre que terminan protagonizando. Bueno, insisto, por un lado hay un tema de enfermedades a veces no tratadas. Hay gente que en medio de un escenario de desesperación, lejos de buscar canalizar las soluciones que pueden darse en la propia solidaridad de los venezolanos, por eso está la orden y se hace un llamado a que todos los venezolanos pues se sumen a la ONG Unión Venezolana en Perú, pueden buscarnos en las redes sociales, pero además porque estamos buscando que el proceso de asimilación sea positivo y aquí hay un doble imperativo, ¿no? Por un lado sí tenemos una corresponsabilidad con nuestros compatriotas y por otro lado buscar por supuesto la asimilación con el Perú de forma productiva y de hecho ayer anunciamos los primeros resultados del primer registro de profesionales venezolanos en el Perú para buscar justamente que haya un empadronamiento donde podamos ayudar a que los venezolanos puedan ubicarse en el territorio del Perú de una forma mucho más coherente con los proyectos de desarrollo del Perú, porque la alta concentración en Lima crea un escenario también adverso y crea un escenario adverso por la competencia laboral con los propios peruanos, sobre todo por trabajos manuales. Pero ahora te pregunto, Nancy, ¿la población migrante venezolana está llegando a un cuadro de estrés fuerte aquí en el Perú? Mira, creo que el cuadro de estrés está desde Venezuela. Creo que el cuadro de estrés es lo que impulsa a muchos a lanzarse, a irse del país. Irse del país muchas veces sin documentos, irse del país sin los títulos apostillados, irse del país separándose de su familia, irse del país a pie. O sea, cuando sabemos que hay una migración que se está yendo a todo el cono sur de Sudamérica a pie, gente que está caminando literalmente como si estuviésemos en el siglo XIX, evidentemente entendemos que allí hay una presión emocional importante. Y entiendo que hay un cuadro nivel de desesperación. Entiendo que hay un cuadro de estrés, de desesperación, de angustia de la población que termina eso siendo canalizado como un combustible que les impulsa a salir del país. Pero en el nivel de estrés que viven en el Perú, por ejemplo, ¿por qué te pregunto esto? Porque he visto varios casos, y se saben varios casos, de violencia social que ya vienen protagonizando los extranjeros, los venezolanos aquí en el país, un boca a boca, un cuerpo a cuerpo con peruanos, por ejemplo, lo que se ve normalmente en el transporte público, cuando algunos jóvenes venezolanos terminan subiendo y hasta terminan muchas veces peleando con los pasajeros del transporte. He sido testigo de 2 escenas en 2 ocasiones de esa situación. Por ejemplo, cuando un venezolano termina intentando negarle el asiento reservado para una persona anciana o cuando no quiere pagar el pasaje completo y se desata una pelea verbal, a Dios gracias, no física, en las veces que he visto. Por eso te digo, hay un tema de estrés que ya viene desencadenándose además de manera contraria a lo que le impulsó en su momento a salir de Venezuela aquí en el Perú. Mira, no podría hablarte por esos casos tan específicos. Lo que sí es cierto es que es absolutamente reprochable que cualquier persona
siendo venezolana, colombiana, lo que sea, sea, no respete las normas, las costumbres del país que le acoge. Parte del acompañamiento que nosotros hemos venido promoviendo y parte incluso del comportamiento que venimos aupando es justamente de respeto hacia el Perú. Estamos profundamente agradecidos por el hecho de que el Perú nos haya abierto sus puertas y nos esté acogiendo, y esperamos que esos malos elementos, que son una minoría, no continúen en este comportamiento. Y por el contrario, delincuente es delincuente. Hoy día hay, según las últimas cifras de migraciones, 76 venezolanos presos en el Perú. Y esperamos que cualquier persona que cometa un delito, en efecto, reciba todo el peso de la ley. La lógica tendría que decir que la cifra no se incremente, porque se espera que puedan hacer una situación positiva su presencia aquí en el país. Claro, como totalmente. Cualquier migrante peruano pueda desplazarse como para otra parte del mundo. Pero mira, te voy a decir exactamente, algo. en la misma condición. Oscar contaba ayer, y me parece interesante, que cuando se desarrolló todo el tema de la industria hidroeléctrica en Venezuela, gran parte de los técnicos que apoyaron al desarrollo de la industria de la electricidad en Venezuela fueron peruanos. Entonces, la migración tiene que ser positiva en el sentido de estar en los sitios donde se necesita, porque todos nuestros países en Latinoamérica tienen todavía muchos sectores, muchos espacios a nivel demográfico, de distribución demográfica, que se necesita ocupar. Es que la migración, Nancy, no es negativa siempre y cuando la sepan planificar. Sí, claro. Y desgraciadamente en el Perú no la planificaron. Mañana, pero fíjate tú, mañana nosotros vamos a hacer entrega de este documento, que es justamente todo el registro de los venezolanos en el Perú. Asimilación productiva, me parece interesante ese término. Asimilación productiva es el plan que estamos promoviendo, muy respetuosamente. Vamos a hacer entrega el día de mañana a Cancillería, al doctor Popolicio, para justamente buscar que haya una mejor distribución de los venezolanos en el Perú. Según la competencia, capacidad profesional de cada migrante. Y según las necesidades del Perú. Y según las necesidades de demanda que en ese momento se pueda tener. O sea, para no competir con los peruanos por los puestos de trabajo, sino complementar donde el Perú no tiene una fuerza laboral para desarrollar un determinado eje productivo o bien para cubrir una demanda social. En junio ustedes sacaron una noticia donde la ministra de Salud hablaba de un déficit de 28.000 profesionales de la salud. Nosotros con este primer registro que logramos, se empadronaron 33.000 venezolanos profesionales, de los cuales... ¿Cuántos médicos? De los cuales tenemos más de 4.000 profesionales de la salud y tenemos 997 médicos, especialistas, pediatras, oncólogos, etcétera. O sea, que es una mano de obra que podría echarse mano siempre y cuando el Estado, el gobierno peruano pueda planificar y de esta forma pueda aprovechar. Según el último índice de progreso social del Perú, hay zonas como puede ser Ucayali, Huancavelica, Pasco, donde hay déficit de presencia de profesionales, un déficit muy importante, donde se puede dar la cobertura, sobre todo en cobertura de necesidades básicas. Entonces, yo creo que si buscamos ver las dos caras de la moneda y buscar de una manera óptima, así como ocurrió con los peruanos en la industria hidroeléctrica en Venezuela, que ocurre en el Perú para sectores específicos como educación, salud, ingeniería, industria mecatrónica, más de 200.000 profesionales hacen falta en ese espacio. Sin duda alguna. Nancy Arellano, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Muchísimas. Esperamos que eso pueda surtir efecto y en cierto modo el Estado pueda aprovechar esa capacidad profesional productiva que pueda tener la mano de obra venezolana. Y que trabajemos de la mano. Exactamente, y que se pueda también generar un desarrollo económico aquí en el país. Muchísimas gracias. Claro que sí. Nos vamos, nos retiramos. Conmigo será hasta mañana. Mañana viernes. Mañana viernes, conmigo será hasta mañana. Quédese con Exitosa Deportes. Con su permiso, que Dios lo bendiga. Exitosa.